Bienvenidas y bienvenidos a la 11ª Feria del Libro Zona Huancayo, la Feliz Virtual. En esta oportunidad tenemos el gusto de recibir a una gran amiga y quien además ha acompañado frecuentemente a la Feria del Libro en Huancayo. Ella es Sonalí Tuesta. Muchas gracias por haber elegido la feria para la presentación y el compartir tu último libro titulado Costumbres. Nos acompañan en la mesa Jesús Raimundo y Rocío Silva Santisteban. Muchísimas gracias por su tiempo y compartir en esta feria. Vamos a empezar con Jesús Raimundo. Él es periodista, docente universitario y escritor. Es director de contenido de la editorial Artífice Comunicadores, que justamente edita esta obra y además de otras obras inspiradas en el periodismo, la cultura y la educación. Por favor, Jesús, rápidamente vamos a empezar para escuchar tus interesantes comentarios sobre el libro. Bienvenido a La Feliz. Muchas gracias, Doris. Gracias también a Sonalí por este maravilloso libro de compartir y confiar en Artífice Comunicadores. Muchas gracias a Rocío Silva Santisteban por acompañarnos en esta presentación y por también unirse a esta gran labor, esta gran cruzada de promover la lectura y de conocer también nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Voy entonces a compartir la esencia de la publicación que en esta oportunidad estamos presentando desde el campo editorial. Costumbres, el libro Costumbres reúne 10 historias de las que Sonalí nos cuenta de una manera muy cercana, nos presenta a los personajes y nos presenta sobre todo historias que ella ha trabajado durante los últimos años. En el caso de, esta es la portada de la publicación, fácilmente podemos definir hacia dónde va la intención del libro. Vemos, por ejemplo, a una notable maestra que sigue conservando la tradición del hilado, de los textiles. El Perú es un país desde la época prehispánica relacionado con los textiles. También vemos el tema de, por ejemplo, la quinoa, que es un alimento ancestral, y también hay esta tradición de las costumbres de la cestería y la cerámica que se practican y se trabajan en diversos pueblos de nuestro país. Costumbres, el verdadero espíritu de los peruanos. Hemos nosotros trabajado en 3 capítulos que se han dividido estas historias. En primer lugar, uno de los capítulos que nosotros hemos elegido con Sonalí se denomina Señas, y como ustedes, les voy a presentar un recorrido rápido fotográfico. El Sonalí nos comentará de alguna de estas historias. Por ejemplo, podemos encontrar en Señas historias como las que nos presenta en Ancash, en Yanama, donde la historia gira, una de las historias gira en torno al poder del denominado Barro Negro. En Puno, Sonalí nos cuenta sobre la quinoa y toda la cultura, la vida económica, social, artística que gira en torno a la quinoa. Luego también en esta sección de saberes nos trasladamos a Cusco, y en Cusco tenemos un recorrido donde los pobladores imitan las tradiciones y el vuelo de las guayatas, que son unas aves que habitan en esta zona del Cusco. La segunda sección se denomina saberes. En saberes lo que se traslada es un poco los conocimientos de las mujeres y de los hombres, tanto en las actividades económicas, culturales, artísticas. Por ejemplo, en Loreto, Sonalí nos presenta a Francisca. Ella es una maestra, es una sabedora que logra trasladar sus conocimientos a otras mujeres que con el espíritu emprendedor construyen un futuro diferente. En Ucayali nos presenta una de las historias que nos presenta es a don Ricardo. Él es un patriarca cacataibo, quien también conserva estas tradiciones por la pesca, las costumbres. Y en Amazonas nos presenta a Noemí. Ella es una alfarera que también comparte junto con otras mujeres
de su comunidad los saberes que se trasladan de generación a generación. La tercera parte del libro se denomina Andanzas. En Andanzas hay una serie de recorridos y la vida económica, social, artística gira en torno a la fe. En Huánuco, por ejemplo, Sonali nos presenta a la mamá del niño, la Virgen del Carmen, y cómo las personas se relacionan y cómo se genera todo digamos, el vínculo de la fe y de la economía. En La Libertad nos presenta a los dos Toribios y al penitente y cómo las personas también mantienen no solo el recorrido de la tradición, sino también la fe para construir su comunidad. En Amazonas tenemos las historias de las mujeres y las historias además del arte y también de su pueblo, en el caso del Cerro del Tigre, y en Cajamarca es la historia que cierra el libro, el recorrido de las andanzas y del libro. Hay un certamen por allá que reconoce, digamos, la tradición y los saberes de la mujer campesina, se denomina La Flor de Chot. Son 10 historias que nosotros, de la mano con Sonali, en el campo editorial hemos trabajado no solamente en el tema gráfico, sino también en las historias que ella comenta. Cada una de las historias tiene una fotoilustración, hay datos que nos permite a nosotros conocer cómo es este proceso, por ejemplo, de la chambira que usan las mujeres en Loreto para poder trabajar sus temas del arte popular, o cómo es el proceso de la cerámica, cómo se pinta o se decora en la comunidad de Amazonas. Incorporamos también cifras, datos que Sonali ha podido sistematizar y que nos refuerzan, por ejemplo, de cuántas personas hablan una determinada lengua o cuántas comunidades son las que practican determinadas actividades o cuánta es la variedad de los productos que existen en las zonas o de cuánto estamos deforestando y atentando contra el medio ambiente. No solamente es una mirada turística, como alguien podría pensar, sino es una mirada diversa a las historias, a las culturas y a las tradiciones. Complementamos el libro con un recurso que funciona muy bien en el periodismo que se llama la infografía. Cada historia tiene una infografía. Nos permite entonces, de la mano con la historia que Sonali nos presenta, procesar y conocer, por ejemplo, cómo llegar, obviamente pasada esta temporada penosa, y aunque ya ahora estamos viendo en tema de la esperanza para vencer a la COVID-19, vemos, por ejemplo, de cómo llegar en avión. Este es un recorrido para llegar a la Gran Cascada, ¿no? En Amazonas, la Cascada Sagrada. ¿Cuánto viaje realizamos en avión, en avioneta, a pie o en deslizador? También tenemos la ruta para conocer, por ejemplo, cuál es el número de habitantes, cómo es el clima, a cuántos metros sobre el nivel del mar se ubica el pueblo, qué otros recorridos podemos hacer en la zona. También tenemos un calendario básico para conocer las festividades y que son fechas clásicas, y sobre todo un contacto directo con las personas que viven en las zonas y que tienen posibilidad de guiarnos, de compartir información y con quien también podemos tomar contacto. Y por supuesto, cómo ir, cómo vestir para recorrer esta ciudad. Entonces, esta es la propuesta que nosotros hemos trabajado con nuestra autora Sonali Tuesta, y sobre todo también hay una síntesis, porque Sonali en su programa de televisión nos ha presentado pues todo este recorrido y hay que comer o qué beber en cada zona. El libro entonces es una propuesta que nos permite a nosotros conocer a las personas, conocer sus tradiciones, conocer sus saberes, y algo muy importante, los personajes de estas comunidades, de las comunidades y de los pueblos, se expresan tal cual y nos descubren, nos abren los brazos, las puertas, sus tradiciones, su amistad y su gran sabiduría que Sonali recoge de manera magistral en esta obra. Muchas gracias, Sonali, por confiar en Artífice Comunicadores, esta propuesta editorial, como es costumbre, es el verdadero espíritu de los peruanos, y gracias también a la feria por permitirnos contar estas historias en un espacio, en esta oportunidad virtual. Muchas gracias, Muchísimas Jesús. gracias, Gracias. Jesús Raimundo. Va a ser imprescindible leer ese libro, tenerlo casi como una guía, ¿no? Porque además lo que me gusta es que hay bastante presencia femenina, ¿no? Las mujeres, ya nos explicará Sonalí en su momento.
Ahora vamos a dar el pase para escuchar los comentarios también de una querida amiga, poeta, ahora congresista, Rocío Silva Santisteban. Ella es congresista de la República por el Frente Amplio, profesora universitaria, escritora, periodista, ecofeminista y activista de derechos humanos. Ha sido consultora en género, cultura y poder. Bienvenida, Rocío, y escuchamos tus comentarios sobre el libro Costumbres de Sonalí Tuesta. Bueno, muchas gracias, Doris, por la presentación y bueno, agradecer también a Sonalí y a Jesús por la invitación, ¿no? Realmente me ha gustado mucho la presentación de Jesús porque verdaderamente es todo un arte la edición de un libro de este tipo, que no solamente implica, digamos, a lo que yo me voy a referir, que es más a la parte de la escritura, sino también la infografía, las fotografías, que no sé si son de Sonalí, pero son buenísimas, los detalles del libro, no sé, la gráfica, cada capítulo tiene un detalle gráfico que tiene que ver con la cultura que se está hablando en ese capítulo, ¿no? Y bueno, yo primero quería hablar sobre Sonalí como comunicadora, ¿no? Yo conocí a Sonalí hace muchos años, cuando Sonalí estudiaba todavía en la Universidad de Lima, comunicaciones, yo estudiaba Derecho y, bueno, por supuesto yo soy mucho mayor que Sonalí, y me acuerdo que posteriormente después me acercó su libro El secreto de los achapullos, un libro de poesía, con una carátula azul, me acuerdo. Y me llamó la atención, ¿no? Que una chica de la Universidad de Lima tenía una sensibilidad especial para hablar de una cultura amazónica, ¿no? Y claro, bueno, yo no sabía, pues, que Sonalí, en verdad, no nació en Lima, nació ahora nos va a decir en dónde, en Lambac, bueno, pero en Amazonas, y que precisamente parte, creo yo, de esta búsqueda, de estas andanzas que ella ha andado y caminado durante tanto tiempo, están vinculadas obviamente con sus ancestros, ¿no? Es sin duda alguna, ¿no? Es la búsqueda de otro país, de otro Perú, de otro, digamos, de un país que no se queda solamente en los espacios urbanos, sino sobre todo en los espacios rurales, ¿no? Y ahí me siento en verdad muy identificada, porque a mí también me encanta el espacio rural peruano. Bueno, y después de que leí la poesía de Sonalí, pensé, bueno, se va a dedicar al periodismo escrito, ¿no? O sea, porque era natural, o sea, es una escribidora, ella escribe de una manera muy natural, pero no, o sea, cuando de pronto vi que Sonalí había comenzado con este programa Costumbres y que durante tantos años le ha ido tan bien y que incluso ahora, en plena pandemia, siguen presentando, digamos, los programas anteriores y también en un diálogo con el otro joven de Canal 7, que ya me olvidé su nombre, que también hace recorridos por el Perú. Entonces, verdaderamente es maravilloso lo que Sonalí ha podido aprender, ¿no? Y tocar y observar, y a través de eso permitirnos a nosotros también ir a estos lugares a través de las imágenes, pero también a través de la escritura, ¿no? Y por eso yo quería hablar de algo que es bien importante en el libro, y es el lenguaje del libro, el lenguaje. O sea, de hecho, Sonalí, pues, es poeta, entonces hay una gran facilidad para la escritura desde una perspectiva poética, para, digamos, tener una visión contemplativa de los espacios a los que se está acercando, pero no solo eso, o sea, no es solo la naturaleza, el espacio, sino también los seres humanos, porque todas las historias del libro, que son 10 historias, o sea, el núcleo central son los seres humanos. Estamos yendo a un lugar, acá está la infografía, nos dice el mapa, etcétera, pero lo importante del lugar no es necesariamente la naturaleza, sino es qué persona de ese lugar nos está contando qué cosa. Y eso ella lo ha podido recoger de una manera hermosa,
hermosa porque además, o sea, otro, digamos, característica del lenguaje de Sonalí es que ella utiliza mucho otras lenguas, ¿no? Entonces, no, digamos, toponimios sí, pero también palabras en otras lenguas, en quechua, en aymar, en ahuajún, en catataibo, en fin. Y eso, aunque nosotros no sepamos exactamente qué significa y tengamos que ir al glosario que está en la parte de atrás, el, digamos, espíritu del libro está impregnado de eso extraño que es nuestro propio país. Increíble la diversidad extraordinaria que ha podido recoger en estas 10 historias, ¿no? Y por supuesto también por ejemplo, o sea, que uno lea el texto y de pronto se encuentre con que no sabe si pronunciarlo de una manera u otra, es también una manera de entendernos a nosotros como peruanos y la increíble diversidad que muchas veces se convierte en desigualdad. Y no sé, bueno, a mí personalmente me ha empujado a eso, ¿no? O sea, palabras como yucún, mikuyuasi o chachchapada, ¿no? Que he pronunciado varias veces para ver si lo pronunciaba bien o no. No sé si lo pronuncio bien. Pero precisamente creo que el arte de la poesía es el arte de no decir diciendo. Y creo que en los textos que hay en ese libro, precisamente Sonalí utiliza ese arte de no decir diciendo. Y bueno, después otra cosa que es un poco rara, que creo que tiene que ver con nuestra generación, aunque yo soy mayor, pero más o menos, digamos, coetánea con Sonalí, es que somos muy estructurales. O sea, el libro tiene una estructura, está muy estructurado, muy estructurado. No solamente de la perspectiva gráfica, que ya le explicó Jesús, sino también desde los contenidos. O sea, son 10 historias y es un lugar, y cada lugar tiene un elemento, como un elemento. Y claro, también personajes que están ahí hablando, ¿no?, de estos elementos. Por ejemplo, Yanama tiene el barro negro, que además se llama Mío. Qué fuerte, ¿no? Porque además es un barro que no solo sirve para darle color a los textiles, sino también tiene un aire mágico, porque es negro, y hay toda una explicación científica de por qué se da ese barro en el interior de la Tierra y cómo sale, etcétera, y también hay una explicación mágica de lo mismo. Eso es maravilloso, o sea, poder tener los dos elementos para poder analizar qué implica esto en ese lugar. O por ejemplo la quinoa también, la forma como se limpia la quinoa en las orillas del lago Titicaca, o los tejidos, o incluso las aves, ¿no? Las huaytayas cuando se habla en Chaguaitire, o por ejemplo las canciones, o sea, no solamente los elementos, digamos, sólidos, ¿no?, sino los elementos también culturales, ¿no? Las canciones cucamas en Nauta, lo que implica el ñushi entre los catataibo, que son los guardianes del bosque en Pucallpa, ¿no? Porque hay un ñushi del monte y hay un ñushi de las personas, y esos ñushis, ¿qué cosas son los ñushis? Bueno, son espíritus, son los espíritus, ¿no? Que también se piensan de una manera diferente en otra zona completamente diferente, que también habla Sonalí, que es entre Nieva, entre los Ahuajún, ¿no? Lo que implica también capturar ese espíritu, ponerlo en la cerámica, en los cantos, en los icaros, en fin. Bueno, también nos habla del pan de guagua, cuando habla de Huánuco, y bueno, finalmente habla de otros elementos también y de otros lugares, pero quería terminar con ese lugar tan interesante que es Chota. O sea, bueno, yo he ido 1000 veces a Chota, soy semi-cajamarquina, y he trabajado con los ronderos en Chota, pero nunca me había dado cuenta de las increíbles, digamos, los contrastes que hay en Chota, porque para hablarnos de Chota, Sonalí habla de una especie de concurso
de señoritas, en las que participan señoritas, pero no es de belleza necesariamente, porque una de las cosas que tienen que hacer las señoritas es ordeñar las vacas, por ejemplo, ¿no? O sea, la señorita que ordeña bien la vaca es la que gana el concurso, ¿no? Y el concurso se llama La Flor de Chot. Pero junto con eso también nos habla Sonalí de lo que implica el ser rondero en Chota. O sea, Chota, eso sí, bueno, sí, eso sí lo sé más o menos, pero en 1976 en Cuyumalca se fundó la primera ronda campesina. Y esa ronda campesina se fundó porque los campesinos cajamarquinos estaban hartos de los abigeos, hartos de los abigeos. ¿Y cuál fue el motivo por el cual digamos, disparó la organización de las rondas? Fue porque se metieron en Cuyumalca, los abigeos ya no tenían que robar, porque ya se habían robado tanto, que se metieron al colegio en la noche y robaron los instrumentos musicales. Ahí sí la gente dijo, no, esto ya es demasiado. Y se organizaron las rondas campesinas de Chota. Entonces, Chota es un lugar donde también, digamos, hay esa energía masculina, digamos, que es también violenta, ¿no? Y claro, si ha servido para organizarse como ronderos, también, ojo, ha servido para hacer abigeos. Entonces, estos dos contrastes me parecen bien interesantes porque están ambos en el texto que Sonalí menciona sobre la flor de Chot, ¿no? Sobre la zona de Chota en Cajamarca, ¿no? Y bueno, y por último quería hablar sobre el tema de los testimonios, ¿no? Ya lo dijo Jesús. En realidad, el libro no es pues un libro de turismo en el que se mencionan lugares y se dice cómo ir. Eso se dice, pero hay otra cosa muy especial y es que se menciona a los seres humanos, a las personas, a nosotros, los peruanos y las peruanas. Y contando las historias de estas mujeres en Nieva o de las mujeres de la flor de Chot, por ejemplo, podemos ir conociendo lo que implica, digamos, la gran variedad de ser mujer en el Perú. Es increíble, es maravilloso, es extraordinario, ¿no? Y fíjense que son solo 10 historias, que además yo me imagino que a Sonalí debe de haber costado mucho trabajo escogerlas, porque debe de tener, pero decenas de historias. Pero me ha encantado que haya terminado con La Flor de Chot, y yo quería de alguna manera también terminar con algo positivo en ese momento en que estamos en esa hermosa feria de Huancayo, que me hubiera encantado estar presencialmente, porque de verdad he estado 2 veces en la feria y siempre ha sido maravilloso ir a Huancayo, siempre la gente ha sido muy cálida y muy atenta. Pero bueno, quisiera terminar con algo que dice la señora Puneña al borde del lago Titicaca cuando limpia con el viento, limpia la quinoa, ¿no? Y ella dice que la pena se cura también con la quinoa negra. Así que vamos comiendo quinoa negra para ir curando nuestras penas por esta pandemia. Y yo creo que este libro es como un potaje con esa quinoa negra que nos va a permitir tener la esperanza de regresar algún día y estar ahí en Chota o en Nieva o en Pucallpa o en el lago Titicaca. Muchas gracias. Rocío, gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Rocío Silva Santisteban, por los comentarios. Yo quería agregar algo, porque yo soy la moderadora inmoderada, ¿no? Quería agregar algo. A mí, y yo le escribí una vez a Sonalí, lo que me gusta de su programa, que me gustaba mucho de su programa, era su horizontalidad. Rompía ese esquema de la National Geographic de mirar desde arriba, cuando comenzaba a revisar las costumbres y visitaba algún lugar, siempre era la misma mirada del que viene a mirar el asombro, ¿no? Era su asombro, ¿no? Era una especie de etnocentrismo. Pero en el caso de Sonalí lo que siento es una horizontalidad, ¿no? Contando desde la misma altura, por eso se siente tan íntimo con ese lenguaje que además ella es poeta. Pero bueno, ahora sí, vayamos a escuchar a la autora del libro Costumbres. Sonalí Tuesta es comunicadora, fue declarada Personalidad Meritoria de Cultura, otorgado por el Ministerio de Cultura en el año 2015.
Es especialista en patrimonio inmaterial del Perú, escritora, columnista del diario La República, documentalista, docente universitaria, activista y consultora en temas de género, turismo vivencial, artesanía y comida regional. Fue conductora y directora del programa Costumbres en TV Perú. Es declarada amiga de UNICEF y embajadora de Aldeas Infantiles SOS. Bienvenida, Sonalí, gracias por compartir tu libro en la Feria del Libro de Huancayo La Feliz. Bienvenida. Bueno, gracias Doris, muchísimas gracias por la invitación, gracias a la Feria del Libro de Huancayo por este espacio, gracias Jesús, muchísimas gracias Rocío, primero por estar aquí acompañándome y por todo lo que han podido decir del libro, y creo que eso es un punto importante que quiero volver a resaltar, es que en nuestro país, con toda la diversidad que tiene, con toda la belleza paisajística y cultural que puede tener, definitivamente el mayor valor son las personas, ¿no? Definitivamente para mí un recorrido, un viaje de transformación implica encontrarme con otras personas, con mujeres, con varones, con jóvenes, con niños, finalmente que son las personas que te van a permitir decir después, porque eso yo lo puedo decir de algunos sitios, que conozco el lugar. Entonces, yo después de tantos años viajando, definitivamente el Perú para mí ya no es un nombre ni es un mapa. Ese mapa que solemos ver para mí no existe de esa manera, ¿no? Entonces, cuando yo menciono algún lugar o ubico algún lugar, siempre voy a tener un rostro, ¿no? Un rostro especial, algún recuerdo, alguna memoria de lo que sucede ahí, de lo que he vivido con la gente. Y creo que eso es importante porque eso te crea compromiso. No es solamente de ir y registrar y finalmente escribir. Ya en estos 20 años yo siento que he adquirido un compromiso de vida con el tema del patrimonio inmaterial y con la gran posibilidad que existe de lograr desarrollo a partir de la sabiduría de las personas, ¿no? Y siento que es muy especial, es que ganamos muchísimo cuando podemos dedicarnos desde nuestra libertad a las actividades que hemos aprendido quizá, que hemos heredado y que queremos seguir haciendo. Y solo nos faltan ciertas herramientas para poder desarrollarlo aún más, ¿no? Y no sacarte de ese espacio, digamos, en el que tú ya sabes algunas cosas, si tienes un saber y eres un capo y una capa en eso, definitivamente para hacer otra cosa que no te va a hacer sentir bien, porque el estar bien no solamente es el tema físico de tener algo bien alimentado, sino también una cuestión de felicidad y de alegría, ¿no? Por esa conexión natural que solemos tener de diferente manera en muchos lugares del país. Entonces, definitivamente, cuando uno habla de estas historias o cuando uno lee este libro, para algunas personas va a ser un poco, quizá, sorpresivo, ¿no? Porque no es un viaje horizontal, ¿no? No es un viaje, digamos, lineal. No es un viaje que comienza en un punto y esquemáticamente te dice cómo van a ser tus paraderos. Es un viaje que te lleva hacia adelante, hacia atrás, hacia el costado, que te encuentra con una persona, luego te lleva a la otra. En fin, es un viaje personal, pero que tiene conexión en cada una de las historias que se cuentan a través del libro, ¿no? Entonces, a veces cuando yo he vuelto a leer, por ejemplo, justamente esta historia del barro mío, a veces me parece una locura, ¿no? Es alucinante, parece que es una ficción, ¿no? Este personaje de Alonso Alvarado, que era el dentista del pueblo, se convierte en dentista del pueblo, dice él, para salvar a la humanidad, ¿no? O sea, no había nadie ahí que tenga que sacar los dientes de la gente y finalmente sufrían por eso. Entonces él decide en un momento convertirse en el dentista del pueblo, ¿no? Entonces, jugando, un señor que tiene quinto de primaria y que finalmente le gustaba mucho leer y encuentra ciertas cosas en algunos libros para hacer, por ejemplo, su anestesia, ¿no? Entonces, él es el contador ahí de algunas historias, ¿no? Entonces, en cada uno de estos recorridos siempre hay como
suertes de plataformas a la que uno se va agarrando, se va sosteniendo para poder mirar lo demás, ¿no? Entonces hay algunas anclas, definitivamente, ¿no? Yo siempre hablo de Francisca Orozco, por ejemplo, esta mujer cucama de la comunidad Amazonas Río Marañón, allá en Loreto, porque es muy especial ella, ¿no? Cuando me dicen a mí, por ejemplo, ¿a quién admiras? Yo admiro a Francisca Orozco. Me parece una mujer con muchas capacidades, una líder nata, una mujer que siempre ve en los problemas oportunidades. Tiene 7 hijos, ha sacado a 7 hijos adelante y con mucha fuerza, siempre aprovecha las oportunidades, pero además ella siempre aprende, pero con las ganas de poder enseñar a otras mujeres de su zona y que juntas aprendan, ¿no? Entonces ella tiene muy clara algunas taras de la sociedad, por ejemplo, el tema del marido, el tema de la violencia, y lidia con eso, pero trata de salir adelante acompañando también a las demás que la siguen. Eran 40 al principio, ahora solo son 12 las que se juntaron y las que están saliendo adelante. Entonces yo me imagino siempre, ¿no? Digo, imagínense si el poder, si el Estado cumpliría su función, o sea, haría el servicio, el trabajo que tiene que hacer. Yo me imagino todas estas poblaciones no pensando en salud, en qué comer cada día, sino generando más cosas para su bienestar, ¿no? Esa es un poco la ilusión de quienes conocemos un poco más el país. No te digo que conozco todo, no conozco todo definitivamente, pero en ese conocimiento hay mucha sabiduría y esa está presente aquí, ¿no? A través del canto, a través de la leyenda, a través de lo que la gente es por cosas que ha aprendido y que sigue creyendo. Esa cosa mágica para mí es el Shi, que es este espíritu del monte. Todas las personas, los objetos y los seres vivos, digamos, tienen un Nyushi. Eso es lo que cuentan los Cacataibo. Dice que cuando uno camina por el bosque, es el Nyushi del árbol el que te mira, ¿no? Y te acompaña, ¿no? Entonces, eso finalmente te hace a ti, a mí me ha hecho una mejor persona, definitivamente. O sea, con todo el conocimiento que he podido reconocer, he podido aprender, he podido apapachar en todos estos años, definitivamente quien ha aprendido más soy yo. Y eso, como les digo, es muy importante porque te da la oportunidad de poder sentir que las cosas pueden cambiar y que uno finalmente puede aferrarse a la esperanza, pero no una esperanza etérea, ¿no? Sino a algo que nos permita igual lograr más adelante que las cosas en esta diversidad de país que tenemos, pues sean de mejores oportunidades para todos. Querida Francisca, tienes la magia y el poder del agua. Nunca te detienes. Si la vida te dio chambira, de ella hiciste canastas. Si el talento cultivó tus saberes, hoy proteges al bosque y extraes de él lo que necesitan las 12 mujeres organizadas en la Asociación Cultural Artesanal El Palo Sangre de la comunidad nativa Amazonas Río Marañón. Ya decías, a la madre naturaleza se la trata con cariño. Ella es generosa, como lo son ustedes con sus hijos. El talento se descubre, se cultiva, y estoy segura de que cada una lo tiene y lo va a encontrar. Llegaron tantas a escucharte y quedaron pocas, las que junto a ti levantaron esa maloca en medio del pueblo para vender búhos, garzas, individuales y bolsos, coloreados con plantas y mucha sabiduría. Esa es la imagen de Francisca. Hay obviamente una fuerza en la presencia de la mujer. Eso no es gratuito, es real. O sea, no puedo cambiar la realidad, al contrario. Finalmente creo que eso hace que funcionen muchísimas cosas en nuestro país y en las comunidades. Es muy importante, ¿no? La mujer se ha invisibilizado tanto en el trabajo, en la dinámica de vida, no solo de la familia, sino de la comunidad, pero ha llegado el momento en la imagen, por ejemplo, de Francisca,
de que eso ya ha sido demasiado, que ha sido demasiado evidente que ella pueda notarse como lideresa y se la asuma como tal desde diferentes lados, ¿no? Yo creo que la costumbre y la tradición son pilares de desarrollo importantes, no son accesorios. Creo que el libro te acerca a esta mirada cercana a la gente que tiene diversidad de formas de ser, pero finalmente todos pertenecemos al mismo país. Creo que Rocío decía algo importante ahí, de que cómo es cuando uno se encuentra con palabras o términos que son tan distintos a nuestra cultura, ¿no? Y que uno no sabe si se pronuncia de tal o cual manera. Hay algunas cosas palabras que yo he asumido y que a veces, o sea, digo, pero ¿por qué no sabes que se pronuncia así, ¿no? Pero por otro lado te das cuenta que ese es el país. O sea, y mientras no se conozca y no empates en la interculturalidad, en esa comunicación, siempre va a ser desconocido y vamos a estar criticando desde nuestro privilegio, ¿no? Creo que ahí está la diversidad, eso es lo más importante, pero creo que también la diversidad es una gran posibilidad, ¿no? Yo te agradezco, Rocío, por tus palabras, de verdad, muy linda la presentación. Jesús, te agradezco siempre por la apuesta en esta publicación que ha continuado en medio de la pandemia y que hemos seguido y que el libro finalmente ha tomado la posta y ha viajado por todo el país y sigue viajando. Y gracias, Doris, por la oportunidad de estar aquí y a toda la gente, pues, que ojalá tenga la posibilidad de tener el libro y de alguna manera hacer este recorrido, que es un viaje en realidad de vida bastante personal, pero congenia con cada una de las personas que lo leen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sonalí. Y queda 1 o 2 minutos. Mira, aquí hay preguntas, y preguntan de todo de todos los lugares que has visitado. Preguntan aquí cuál te ha gustado, cuál es tu favorito. Pero también hay otra pregunta, de una vez te la doy. Dice, te hemos visto siempre degustando tan rico. ¿Cuál viene a ser tu plato favorito de todos los lugares que has visitado? Bueno, los lugares en realidad, cada uno tiene su especial atractivo. Si en un lugar hay una cosa, en el otro hay otra, así que yo no suelo comparar los sitios, definitivamente, yo los valoro por sí mismos. No podría escoger uno, en realidad, salvo que te presionen tanto y termines escogiendo tu tierra, ¿no? Porque todos los peruanos y peruanas vamos a escoger al final el pueblito de donde somos, porque ese es ¿cómo se dice? El pedacito de cielo o el lugar más bonito que uno tiene, ¿no? Porque es el de sus apegos, el de su niñez, ¿no? Definitivamente. Y si hay tanta presión para decirlo, bueno, yo siempre me voy a quedar con mi tierra, que considero que es Amazonas, en especial Lamut, que pertenece a la provincia de Luya, y a Chachapoyas también, que es la capital de la región. Y en cuanto a la comida es lo mismo, porque la comida es un tema cultural y siempre voy a volver a la sazón de mi madre. Entonces, además, yo tengo un plato favorito que finalmente ha hecho de mi vida una marca, que es costumbre, ¿no? La costumbre es un plato típico que prepara mi madre, está hecho de vísceras de cerdo, con papita y algunas hierbas, y es lo primero que se come cuando se mata un chancho en la casa. Es un homenaje a quienes participan en esta actividad, en esta faena, y a la gente de fuera también, para cuando le lleva su costumbre, dice, ahí están de fiesta. Es un símbolo de fiesta. Y para nosotros, en la casa, en la familia, también es un símbolo de fiesta, ¿no? Cuando mi mamá prepara, hace una programación especial para pedir a la casera y todo, y cuando ya tiene todo listo, nos invita para comer, y eso va a ser, me imagino, que cuando termine la pandemia, la mejor manera de juntarnos, ¿no? Bueno, Ernesto Sábato decía, ¿no? Patria es la infancia de uno o de una, ¿no? Esa es la patria de uno. Y con esto que terminamos, porque no da para más, pero ahí tenemos el libro para revisar, para seguir respondiéndonos las preguntas que han hecho. Ahí Rocío está mostrando la portada, Sí, ahí tenemos está el libro, así es.
Y gracias, Jesús Raimundo, editor del libro, a Rocío Silva Santisteban por los comentarios, y gracias, Sonalí, por visitarnos nuevamente a la Feria del Libro de Huancayo. Muchísimas gracias y seguimos en la feria. Hasta luego. Muchas gracias, gracias, gracias.